Volvemos al tema del stand-up de hoy de Cristina en tribunales, 3 horas 33 minutos. Y en una parte, creo que, Patricio, tenemos otra parte, ¿no? De la declaración. Dale. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Tremendo. ¿Podés volver a repetirlo, por favor? La maleducación, la soberbia con que se dirige a un tribunal. Dale, por favor. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Gabriel, y fue aplaudida a rabiar por esa maleducación en el tribunal, pero bueno. Estas son imágenes de hoy, ¿ves? Que yo te decía que Rodrigo Jiménez Uriburu... ¿Quién es el que habla? ¿El debate. fiscal? ¿Uno de los...? No, Rodrigo Jiménez Uriburu, el presidente del tribunal. Siempre el presidente del tribunal dirige el debate. Y es el que ordena las palabras, al fiscal, al querella, a los defensores. Y la señora Cristina Fernández de Kirchner reta al tribunal, dice, ustedes tendrían que... No, porque lo que pasa es que termina la declaración de Cristina Fernández de Kirchner, ella se para, sale, ahí la vemos, sale del sillón, de la silla, digamos, del espacio donde declaran los imputados, se para, y una de las partes, no se identifica cuál, seguramente una... bueno, por eso, una de las partes... pregunta. Esa era mi pregunta. Claro. ¿O el fiscal? No, una de las partes. No sé quién fue, quizás fue fiscal, no sabemos quién. Ok. Alguien que no es del tribunal le pregunta. Señor presidente, enciende. Vamos a verlo de vuelta. Dale. Ponelo. Ahí ya sale. Ahí vas a escuchar. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Ahora que escuché la voz, es el fiscal Diego Luciani. Claro, me parecía. Por dos cosas. Primero, porque reconozco la voz. Y segundo, porque el tribunal, siempre cuando uno está sentado frente al tribunal, a la derecha está el fiscal. Claro. Y fíjate que dirige la vista a la derecha. Es el fiscal de juicio, Diego Luciani. Quien le pregunta si va a responder preguntas. Y ahí vuelve sobre sus pasos y dice que no. Paula Oliveto, ¿qué tal? ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Qué le pareció? No solamente esto, sino todo lo de hoy. Bueno, es una Cristina explícita, ¿no? Volvieron como se fueron. Autoritarios, donde no se respeta los poderes del Estado, donde no se escucha, donde se denosta, donde se amenaza. Preocupada porque en pocos días va a asumir como vicepresidenta de la Nación. Se volvió para ser mejor, más soberbia, más arrogante. Yo la verdad que no entiendo involucrarlo al presidente electo. No entiendo. Tremendo, ¿no? Esa parte de involucrarlo. Llámelo a él, al próximo presidente. Es verdad que los jefes de gabinete por la ley de administración financiera aprobada durante el gobierno de Kirchner tenían injerencia. Ahora, existieron DNU que ella firmó, órdenes explícitas que ella firmó, y la verdad que nosotros nos quedamos con la sensación de que podría haber aclarado un montón de cosas y no lo hizo. Sobre esto que dice Paula, me gustaría cuando Patricio disponga a mostrar los testigos que van a ir. Vos estás como testigo también para declarar en el debate. Sí, no sé quién me citó de testigo. Bueno, Pablo Oliveto es una de las testigos, pero tenemos ahí, cuando vos, Patricio, disponga, quiénes son los principales testigos, y ahí se refiere a los jefes de gabinete que yo mencionaba antes, que son los tres, Abal Medina, Massa y Alberto Fernández, y Aníbal Fernández, los cuatro, que son testigos propuestos, cada parte propone. La defensa de Cristina propuso como testigo a los 4 jefes de gabinete. Ahí está. Y lo manda ahí también está. A la prueba de testificar. Ahora vamos a ver. A Sergio Massa también. Ahí tenés. A la prueba de testificar. Esta es la prueba de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto presentado hoy? No, esto lo presentaron antes de mayo. Esto se presenta antes que se abra el debate, las partes ofrecen la prueba. El tribunal dice que prueba es conducente. Ahí tenés la prueba que ofreció, la prueba testifical. Después hay un montón de prueba informativa y oficiosa. Pero estos son los testigos que el tribunal aceptó a requerimiento de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Yo tengo la... Carlos Zanini, Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Almedina, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Carlos Warner, Chivemión, y siguen, hay otros tantos. Por otro lado, otra parte la propuso a Paula como testigo. La pregunta es, una indagada, una encartada, así se dice, ¿no? Sí. ¿No le debe respeto a los miembros del tribunal? Siempre. ¿Puede hacer cualquier cosa? No, el respeto es mutuo.
del miembro del tribunal al imputado, sea quien sea el imputado, y del imputado a los miembros del ¿Y tribunal. por qué se le permite este tipo de patoteada? Bueno, amenaza, sería, ¿no? claro. Ustedes van a tener que responder las preguntas. Porque ella se siente que no es una persona común. Siente que tiene un poder que puede anteponerse a cualquier institución y más a los jueces de la nación. Y la realidad es que hay un montón de cosas que ella evitó con su alegato político responder. Su vínculo comercial con Lázaro Báez, Dijo que no es amigo. pero es socio. Es socio y Claro, está aprobado. Se olvidó de esa parte. Claro. Claro. Y también su relación con López, el que tiraba el dinero. Revoleaba los bolsos. Por eso hubo un montón de situaciones que ella evitó contar, con este alegato que tira para cualquier lado para no hacerse responsable de por qué le pagaba Lázaro Báez en detrimento de otros proveedores, por qué se pagaba incluso antes de los certificados de obra, por qué se permitía que en una misma licitación compulsaran empresas del mismo grupo económico. ¿Por Bueno, qué, todo por eso qué no se Austral responde. Construcciones es una empresa que se hace pocos días antes de asumir Néstor Con por orden 12.000 de Néstor? Con 12.000 pesos Claro. como capital y al poco tiempo se le adjudicaban obras millonarias. Claro. ¿Cuál es la capacidad de contratación en los términos de las Era un simple de la ley de cajero. administración pública? Lázaro Báez, un simple para cajero de adjudicar? banco que no tenía dónde caerse muerto. Ya era director del banco puesto sí, pero era un bancario. De ninguna manera podía ser el imperio que armó por después. Sí, pero bueno, todo esto no lo tuvimos. Y la verdad que sí, la sociedad se quedó con ganas de escucharla, pero de escucharla profundizar y hacer un mea culpa de sus responsabilidades. Porque más allá de si ella es o no es la jefa de la asociación ilícita, yo tengo la íntima convicción que sí, pero bueno, eso se va a debatir Ella en dijo el en un momento, juicio. ¿cómo puede ser que sean varias jefas de asociación ilícita? Cuatro. Eso se va a debatir en el juicio y ella tiene todo el derecho a defenderse. Ahora, responsabilidad por las personas que estaban ahí sentadas, que se enriquecieron en la obra pública o que ejercieron el cargo que les permitió enriquecerse, o de dónde eran los 9 millones de dólares que revoleaba su ministro, su secretario de Obra Pública, el que adjudicaba las obras a Lázaro Báez. Entonces, no explicó lo del fideicomiso del Banco Nación, no explicó lo de las fuentes de financiamiento, no explicó por qué cada vez que el juez pedía información, ninguna de las reparticiones del Estado la O respondía. sea, hizo una defensa política, pero no de los hechos que le achacan. Sí, y además esta cosa, ¿no?, de acusar al tribunal que ya tiene la sentencia lista, victimizándose. ¿Cree que este es un caso de lawfare, como las otras causas? Como dice Yo no ella? creo en el lawfare. No, Me yo parece tampoco. Una algo muy tirado de conspiración los entre medios de pelos. comunicación, Es como si periodistas todos y nos jueces. sentáramos a confabular. Pero lo concreto es, nosotros, la coalición cívica, la doctora Carrió, hizo el primer informe sobre obra pública donde señalaba bien quién era Lázaro Báez en el 2004. Lo reiteró en el 2005. Se trabajó durante 3 años más, se presentó una denuncia en el 2008. Durante todos esos años el juez Ercolini no avanzó, en muchos de los casos porque no podía obtener la prueba. Hay un montón de situaciones que no respondía el Estado que de alguna manera manejaba la presidenta Kirchner. En el 2014 la doctora Carrió inició un juicio político que quedó en la nada a Ercolini por eso, porque no podía avanzar en la investigación. En el 2015 asume Mauricio Macri y le entrega al juez todos los expedientes para que pudieran analizar. No me va a dejar mentir el doctor, se hicieron pericias y en las pericias, tanto los peritos de la Corte como de la propia Fiscalía, se estableció que hubieron sobreprecios por más de 150 millones de pesos en las obras, Y en ese momento, en las 2.000 millones de dólares. en las obras compulsadas, que Sí. eso no quiere decir que sea del total del universo. Sobre estas cosas tendría que haber se debatido en el juicio y tendría que haber explicado Ahora, la expresidenta. Los cumpas de Cristina dicen, no hay pruebas, no hay nada. ¿Nos puede contar a nosotros y a los cumpas de Cristina qué hay Bueno, en el expediente? ¿Qué hay? ¿Qué pruebas son? están los expedientes de las contrataciones y de ahí los peritos determinaron que hubieron un montón de irregularidades. Está la sociedad comercial con Lázaro Báez, están los certificados de obras que no respondían
al estado de las obras. Después habrá que determinar el grado de responsabilidad dentro de la asociación ilícita. Ahora, sobre esas pruebas tendría que haber sido su defensa, en vez de decir las barbaridades que dijo en relación a las otras personas que participaron en la denuncia. Y esto es muy embromado porque a partir del 10 de diciembre, tanto en la UIF como en la Oficina Anticorrupción, que son querellantes, va a haber funcionarios que responden a Cristina Kirchner. Por lo tanto, la defensa de los intereses del Estado va a estar muy condicionada. Entonces yo, si me pregunta Eduardo, creo que va a ser muy difícil que tengamos justicia. Y esto es un problema, porque cuando ella dice, a mí ya me absolvió la historia, quiere decir que el voto que sacaron en las últimas elecciones la pone en un lugar de no tener que dar explicaciones. Con Y ese eso- 48% y ella eso- ya está absuelta. Obvio, y eso es un pensamiento absolutamente antidemocrático y autoritario. Es porque vos tenés legitimidad de origen, esos votos te permiten hacer cualquier cosa. Entonces, es muy jorobado lo que nos está proponiendo Cristina Kirchner y a Con dónde nos esos está votos ser llevando. inocente de los delitos anteriores. Por eso, Lo cual hay impunidad. es como si vos tenés un cargo público y automáticamente, porque la gente te vota, tenés autoridad para hacer cualquier cosa. Y esto es muy embromado, porque de ahí a un paso te quieren condicionar lo que decís, te quieren condicionar la libertad, y también es muy embromado hacia el futuro, porque quienes denuncian van a ser perseguidos, van a ser señalados, van a ser hostigados. ¿Usted tiene miedo de ir presa? No, Porque la persigan, porque... no, yo vivo muy tranquila. Y sé que como funcionaria pública tengo que rendir cuenta de cada una de mis acciones. Ahora, yo puedo mirar a los ojos. Esto es una decisión de vida. Cuando uno decide ocupar un lugar, que es el de la oposición, sabe que es obligación denunciar las cosas que ven mal. Y nosotros cumplimos con una obligación que incluso es legal. Cuando nosotros como funcionario público tenemos conocimiento de un ilícito o pensamos que lo es, ¿Cuándo tenemos vence la su obligación. mandato como diputada? En 2 años. ¿No la van a perseguir? ¿Tiene miedo? Yo creo en Dios y bienaventurados. Nosotros tenemos una obligación. Y es con la gente que nos votó y con las que no nos votó, pero que creen que en la democracia tiene que haber pesos y contrapesos, que en definitiva es lo que estamos haciendo. Gracias, diputada. A usted. Muchísimas gracias. Gracias.